nueva. Muy nueva, ustedes sabrán que el 9 de abril pasado se publicó esta norma y el 9 de mayo, por supuesto un mes después, se publicó otra norma muy vinculada. Pero antes de empezar a charlar de la norma, yo quisiera agradecer al presidente del colegio por la invitación. Es un privilegio siempre compartir con los colegas, con los amigos. El tema de información financiera venimos hablando desde el 2018 en distintas charlas, distintos congresos. Aquí hemos hablado de este tema y siempre decíamos la futura norma, la norma X. Había dos normas X y pronosticábamos de que el primero iba a ser la NIE actual y que el número sería el 18 simplemente porque teníamos hasta la NIE 17 seguros que estaba en vigencia. Y cuando se publicó esto, salió con el número 18, no había otra forma porque no se puede saltar. Y bueno, hoy queremos hacer una especie de mix. De la norma 18 ya hemos hablado mucho y vamos a repetir la misma cosa, pero vamos a hacerlo. Y complementar con la NIE 19 y también hablar un poco de otros requerimientos de lo que se habla poco y que a nivel global la información financiera que se pide a través de revelaciones es demasiada cosa. Hay muchísimos desafíos. Vamos a ver que hay documentos próximos a publicar respecto al tema muy vigente de sostenibilidad, los comentarios de gerencia, que queremos hacer un repaso también brevemente. Sabemos que el tiempo es muy corto y felizmente yo tengo las 5 otros compromisos y bueno, vamos a tratar de recorrer un poco rápido esto, pero vamos a cumplir. Bueno, esto también hemos dicho en varias oportunidades. Ya desde el 2017 se hablaba mucho de que la contabilidad tradicional no sirve de mucho, sirve de demasiado poco, casi solamente para pagar impuestos. Y casi ninguno queremos pagar impuestos. Hay que hacerlo, pagamos, pero vamos a mentir si decimos pagamos con gusto, porque no queremos pagar, no da gusto realmente. Entonces nos planteamos el final de la contabilidad tradicional, la típica contabilidad de 2 hojitas, 3 hojitas de números y hasta ahí nomás. Eso nadie lee, ni siquiera nosotros queremos leer. Pero el tema del impuesto, que es una cuestión que hay que cumplir, quiera o no, hay que cumplir. El Código de Ética establece uno de sus principios de que el contador público debe de cumplir las leyes, independiente a que le guste o no le guste. Si no le gusta, igual tiene que cumplir y pedir, qué sé yo, la inconstitucionalidad si es que cree pertinente, pero de cumplir hay que hacer. ¿Cómo quedaría entonces la liquidación de impuestos si vamos a ofrecer tantas informaciones no tradicionales? En realidad, vamos a seguir ofreciendo estados financieros con algunos cambios muy relevantes que vamos a tener próximamente, pero al margen de la información que nos piden los inversionistas, prestamistas y acreedores, gente interesada en invertir en un negocio, además de satisfacer a ellos, también tenemos que satisfacer al fisco. Y para eso está la NIE 12. La NIE 12 es una norma muy antigua. Fíjense, es el número 12, es de la década del 80. Y esta es una norma no de impuesto, es una norma contable que sirve para armonizar los intereses de las regulaciones tributarias y lo que dice la información financiera aplicando las normas internacionales de información financiera, de sostenibilidad y comentario de gerencia. Hoy día hablar de las normas requiere mucho léxico, muy largo. ¿Qué información necesitan los inversores? Planteamos acá. Los inversores tienen otro objetivo. Los inversores quieren saber, en primer lugar, la posibilidad cierta, razonablemente cierta, de que la entidad va a seguir funcionando, ya en marcha, que todos sabemos, pero la gran diferencia ahora no se habla de un año, ya en funcionamiento dentro de los próximos 12 años, se habla de hasta 100 años. La norma habla de hasta 100 años, y cuando tiene que proyectar información, no hasta 100 años, pero sobre la perspectiva de ese tiempo. Entonces,
nos preguntamos un poco, el contador, cuáles son las normas que debe manejar para hacer esta información a satisfacción de los principales, que son los usuarios externos, prestamista, inversionista, banco y compañía. ¿Y qué tiene que hacer al mismo tiempo para satisfacer los requerimientos oficiales, las regulaciones locales? Todos se tienen que cumplir. Hay que cumplir las normas, pero también hay que cumplir lo que dicen las regulaciones. No se pide desobediencia. Y es bueno ver un poco cómo, galopando, se modifica nuestra profesión. Antes hablábamos de IFAD y FRS y listo, son dos organizaciones internacionales que emiten normas internacionales de alta calidad para que la información financiera sea creíble. Es un desafío grande, pero es un desafío cumplible. Ahora se habla de IFEA, reciente creación, este año se creó IFEA, y agrupa lo que antes dependía de IFAD y ASBI, y ASBI es Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y de Aseguramiento, y ESBA es Consejo de Normas Internacional de Ética y de Independencia. Y como queda IFAD, queda con sus dos consejos dormidos, porque estos dos consejos casi no trabajan. El consejo que emite las normas internacionales de contabilidad para el sector público, el que está ahí al lado, y el consejo de formación internacional del contador público, que emitió 8 pronunciamientos internacionales, o no sé, 10, y se quedó ahí. Estos son los dos consejos que le quedan a IFAD. Legalmente, IFEA, que significa Fundación Internacional para la Ética y Auditoría, por eso agrupa a estos dos consejos. Estos dos consejos están trabajando juntos, incluso emiten ya glosarios de términos comunes, armonizados. Eso nos va a facilitar mucho el entendimiento de las normas, porque cualquiera de los dos consejos que dice una cosa significa similar consejo para el otro consejo. Y el viejo Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, que se había fundado allá por el 73, de un grupo de amigos en un congreso internacional en París, del 69, se materializó en el 73 ya Comité de Contabilidad. Esto se había convertido en la fundación IFRS, o IFRS Foundation, ese es el nombre correcto de la institución. El nombre de la institución no se traduce, por más que se traduzca, se conoce con el nombre de origen. Tenía un consejo que se llama Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que se hizo dueño de las normas internacionales de contabilidad que estaban vigentes en aquel entonces, en el año 2000, y empezó a emitir las nuevas normas que se llama IFRS, o en español Norma Internacional de Información Financiera, y engloba las normas viejas, las normas antiguas, con sus interpretaciones SIL y los nuevos, las nuevas interpretaciones de la MIG nueva, valga la redundancia, que se llama SIL. Todo esto son los entes emisores de las normas para el contador público. En principio, estos dos más esto es para generar información, preparar información, presentar a los usuarios, y el resto es para asegurar que la calidad, asegurar que la información tenga la calidad esperada, que se cumpla con las normas para la preparación de información. Se creó el último hace poquito, si no estoy errado, fue el 3 de noviembre del 2022. Se publicó la creación de un nuevo consejo que se llama Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, la nueva norma de sostenibilidad. En plena pandemia se empezaron a trabajar, se constituyó los proyectos y en esa fecha ya se publicó la creación del nuevo consejo, para lo cual los fideicomisarios de la Fundación IFRS, que son los administradores, 22 administradores que trabajan para manejar, conducir la entidad, tuvieron que modificar su constitución, su estatuto, porque el estatuto primariamente establecía un solo consejo. Con ello crea el segundo, que es el ISB.
norma internacional de aseguramiento de sostenibilidad, que sería la norma para los profesionales independientes, los contadores independientes, nosotros los más que conocemos como auditores, puedan verificar la aplicación de la norma de sostenibilidad si el informe, el reporte de la entidad está de conformidad con esta norma de sostenibilidad. Esto está en proyecto, todavía no se publicó, pero seguramente a corto plazo vamos a tener. El código de ética se ha modificado también, que me equivoqué en adelantar demasiado. Seguramente ya dentro de poco va a salir, porque sabrán ustedes que la norma de sostenibilidad entraba en vigencia el 1 de enero de este año. Hoy está en plena vigencia. La gran pregunta es, cuando se habla de la norma de sostenibilidad, ¿cómo vamos a medir el clima? Por ejemplo, la norma de sostenibilidad número 2 trata del clima, información a revelar sobre el clima. Y el clima básicamente plantea la medición de 7 gases de efecto invernadero, que vamos a ver ya en la despedida seguramente de algunos de lo que mencionamos ahora. Y bueno, y en eso se está trabajando. Vamos a ver, hay 62 volúmenes de métricas y objetivos para la medición de la norma de sostenibilidad número 2. Esos 68 documentos están preparados para casi todos los tipos de industria, desde bar, restaurante, casino, hoteles, hasta banco de inversiones, bancos comerciales, inmobiliarios, etcétera, etcétera. Ese es un poco el gran desafío que nos plantea, y todo esto que estamos mencionando tiene que estar liderado por la MI 18. La MI 18, que está dentro de el IABI, esto es un poco para desglosar más el anterior. Hablar de norma es aplicar todo esto. En total son 66 documentos hoy. 66 documentos, no todas son normas. Por ejemplo, el documento de práctica de la MIR, hay 2. Esos son documentos separados. El marco conceptual es un documento separado. Y la guía de interpretaciones también es un documento separado, pero ese conjunto completo se tiene que aplicar. Veamos lo que nos piden los inversionistas. Los inversionistas dicen: no me sirve la información preparada por la entidad. Los inversionistas nunca hablan del contador, porque no tienen por qué hablar del contador. La entidad es la responsable por emitir la norma. Digo la información, por ello es que a la entidad se le pide que informe. Y ASRI se comprometió a mejorar la comunicación de la información con los inversionistas, para lo cual el primer proyecto estaba contemplado por 4 documentos, 2 normas, hoy día 2 normas, otro, un documento viejo que se está revisando, todavía no se publica, y el último, las nuevas normas. Ya en realidad hay 4 proyectos más. Es probable que el año que viene tengamos 6 normas de sostenibilidad. De hecho, en el documento anterior, si ustedes se fijan, acá está, también es un documento de lo que significa metodología para la mejora de la aplicabilidad internacional de las normas SASB. Las normas SASB son normas norteamericanas de medición, de métrica, justamente del clima y de otras cuestiones ambientales. De eso trata, este documento ya fue emitido. Bueno, esta manera acá. La MI 19, que se publicó el 9 de mayo, un mes después de la MI 18, nacieron simultáneamente en el 2017. De la MI 19 yo nunca di charla, por tanto no he hablado de esto antes de ahora. Esta es una norma especial que acompaña a la MI 18. Incluso el párrafo 20 contempla una declaración igualita al párrafo 16 de la MI 1. Ustedes recordarán que la MI 1 dice: la entidad que aplica las normas internacionales de información financiera deberá declarar de manera explícita y sin reserva de que aplica IFRS. Y la entidad solo aplica IFRS si aplica integralmente las normas vigentes a la fecha de emisión de su informe. Si nosotros vamos a emitir el 31 de diciembre de 2024, tenemos que aplicar la norma vigente del 2024.
Esta norma todavía no entra en vigencia. La 18 y la 19 van a entrar recién en el año 2027. Hay tiempo todavía para aprender. ¿Por qué trajimos NIF para PYME? Porque NIF para PYME también se adecua a esto. La tercera revisión, ya lo hemos completado en el comité de revisión hace bastante tiempo. Ahora ya está para ser emitido, seguramente en corto tiempo se va a emitir para acompañar todos estos cambios. No tanto así como plantea para la NIF full, pero también incorpora este compromiso de mejora. Bueno, de eso de alguna manera ya hablamos. La NIF 1 es la norma más antigua, se emitió en el 1 de enero de 1975, la primera norma publicada por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASC anterior. Tiene bastante ajustes, yo suelo decir tiene bastante cirugía, porque se ha adecuado al tiempo, incluso se ha modificado hace un año. Cuando leí la modificación, cuando recibimos el documento de la propuesta, yo dije, entonces la futura norma no va a entrar todavía. Por suerte, después de poco tiempo ya se publica esto. Esta NIF 18 ya se había establecido que iba a entrar el 1 de enero del año 2023. Por la pandemia se prorrogó un año, iba a ser el 1 de enero de 24. Después se durmió, no se tocó más hasta que se publicó y va a entrar en vigencia el 1 de enero del año 2027. Y la NIF 18, traemos un poco su párrafo aquí, este es el párrafo 20, que dice exactamente lo mismo de lo que dice la NIF 16, la NIF 1 en el párrafo 16, lo actual vigente hoy. ¿De qué trata la NIF 19? Si nos retrocedemos un poquitito para ver rápidamente, la NIF 19 se llama subsidiaria sin obligación pública de rendir cuentas, información a revelar. No es un modelo de estado financiero, pero sí es un modelo de revelación de información que se tiene que publicar y complementa con la NIF 18. Permanentemente se hacen referencias cruzadas. Después tenemos el siguiente, ya hablamos de que va a entrar en vigencia el 1 de enero del 27, hasta tanto sigue vigente la anterior, la NIF 1. Y los cambios que plantea la NIF 18 está a la derecha, para mí a la izquierda, para usted a la derecha, acá. La NIF 1 estará vigente hasta el 1 de enero, hasta el 31 de diciembre del 2026. Y el día siguiente entra en vigencia esto. El primer cambio relevante es la clasificación en orden de importancia de los estados financieros básicos. Para nosotros tradicionalmente el primer estado financiero básico, estado contable, es el balance general. Ahora eso pasa al segundo lugar y sube el estado de resultados con el nombre de estado de desempeño financiero como el principal estado financiero. Ese es el más importante para los inversionistas. ¿Y saben por qué? El estado de situación financiera, balance general, muestra lo que tiene la entidad, lo que tiene, lo que debe y el activo neto. El estado de resultado muestra la gestión de la entidad. Por eso se llama desempeño financiero. Como todo se mide en finanzas, no se mide en términos económicos, no se mide en términos contables, no se mide en otros conceptos, sino se mide en términos financieros. Lo que se puede hacer efectivo, eso es NIF. Lo que no se puede hacer efectivo hoy, no es para NIF. Después todos los estados con el mismo nombre, con cambios de mayor revelación, pero mayormente no hay otra cosa. No hay nuevo estado, por decir de alguna manera. Eso ya comentamos. Reemplazará, no es que modifica a la norma 1. La NIF 1 desaparece el 31 de diciembre. Después de 52 años, 52 años. Es la norma más antigua. Va a quedar la NIF 2, que es de la misma época,
porque la NI 2 inventario se mantiene. ¿Cuál es el propósito de la NI 18? Exactamente lo mismo que la NI 1. Presentar información relevante para usuarios externos, inversionistas, prestamistas, bancos y compañías. Ese es el objetivo principal. Sigue informando sobre activo, pasivo, patrimonio. La norma no le llama patrimonio neto, le llama patrimonio. Aunque en alguna norma vieja sigue apareciendo la palabra neto, la palabra patrimonio neto. ¿Quiénes no aplican? Una cuestión interesante de la norma, cuando habla de alcance, habla de lo que no entra. Normalmente dice, esta se aplicará a cualquier entidad, excepto, y ahí empieza la cantidad. La NIC 9, cuando uno lee, dice, pero ¿qué actividad financiera es lo que entra en la NIC 9? Hay muchas, pero cuando habla de contabilidad de cobertura y una serie de cuestiones, excepto tal cosa, excepto tal cosa. Bueno, el alcance, cualquier entidad que aplica IFRS debe de presentar esto. Ya mencionamos de alguna manera que la NI 18, el primer estado es el estado de desempeño financiero o estado de resultado, presenta los estados de resultados, todos los estados financieros presentan el estado y la información a revelar. El estado de resultado del periodo y el estado de presentación del resultado integral, así le llama. Y los cambios son interesantes porque este estado de desempeño se clasifica en 5 categorías. Las 3 primeras conocemos bastante. Actividad operativa, igual que flujo efectivo. En el flujo efectivo lo primero que se clasifica son las entradas y la salida de efectivo por actividad operativa, ¿verdad? Eso mismo se repite acá, porque a los inversionistas les cuesta mucho entender presentar un estado de resultado clasificado por actividades, por centro de costo, y que en el estado de flujo de efectivo diga otra cosa. La primera categoría es categoría de operación, la siguiente de inversión, la siguiente es de financiación. Hasta ahí igualito. Y luego el impuesto a la renta, que también el estado de flujo de efectivo incorpora, pero no incorpora como una línea aparte. Acá sí se incorpora como una línea aparte, porque este tema de impuesto puede generar activos por impuesto diferido y pasivos por impuesto diferido que puedan afectar al resultado después. Eso puede generar ingresos y egresos. Por ello, es una categoría y puede provenir de actividades propias de la entidad, como también de actividades en entidades vinculadas, como por ejemplo cuando hay una entidad controladora de alguna subsidiaria. Por más que la subsidiaria no tenga la obligación de revelar, la matriz sí tiene obligación de revelar, por tanto tiene que hacerlo. Y finalmente, si recuerdan de esta parte, todavía no en la charla, recordarán que hay una norma, la NIC 5, de activos permanentes, activos a largo plazo, destinada para la venta y actividades discontinuadas. Ese activo, que puede provenir de un activo a largo plazo, sea de la naturaleza que fuere, que la entidad decide disponer. Ya no le sirve, ya quiere vender, por ejemplo, un rodado, una planta, propiedades, etcétera, inversión a largo plazo, decide vender. Pero todavía no vende. Lógicamente, se para de la actividad operativa, ya no genera actividad, se mantiene para la venta en oferta o en disposición, se saca, se le da de baja. Esa cuenta se llama actividad de operaciones discontinuadas y la norma pide que se revele por separado, porque no sería una actividad operativa ni de financiación ni de inversión, porque es un activo a largo plazo que en su momento tenía un objetivo, por ejemplo, de rentabilidad, por ejemplo, de producción, y la entidad decide desafectar de la parte de propósito de origen y poner a disposición para la venta o simplemente disponer que se retire. Eso pide que se revele por separado para que los inversionistas puedan saber si verdaderamente la entidad es rentable o no es rentable, o que genera ganancia porque se vendió un activo fijo.
El estado de rendimiento financiero, ya hablamos de eso, el balance general también. No, el balance general vamos a hablar ahora. Brevemente, pide que se clasifique el estado de situación financiera se clasifique en partidas. Dios mío, perdón por la. Presentar en el estado de situación financiera aquellos activos corriente, no corriente, que merezca ser clasificada. Hace 2 años que se emitió una modificación importante a la norma de instrumento financiero para hacer clasificación corriente y no corriente de algunas partidas que antes no tenía una claridad. Y por otro lado pide justamente eso, que se clasifiquen los activos en corriente y no corriente, y los pasivos también en corriente y no corriente. Esta es una novedad, y bueno, estamos acostumbrados a trabajar con activos corriente, pasivo, corriente y no corriente de ambos, pero no estamos acostumbrados a revelar lo que pide la norma. Es bastante largo para plantear cuáles son esas modificaciones. El estado de cambios en el patrimonio pide también 2 cuestiones: información a presentar en el estado de cambio en el patrimonio, los movimientos que ocurren en las cuentas del patrimonio. El patrimonio en principio, solo de acuerdo a las normas internacionales, debería de tener capital. Además de eso, en caso de que no se distribuya la utilidad a distribuir. Y en caso de que se tenga algún ajuste por revaluación de activo, que genera una cuenta que se llama otro resultado integral, ORI, ese también va al patrimonio, tipo reserva. Pero la cuenta de origen, que pueda tener modificaciones por incorporación de efectivo, solamente el capital. La utilidad puede generar movimiento efectivo, pero para salida de efectivo. Porque si hay inversión, tiene que ir al activo. Y el estado de flujo efectivo se mantiene de acuerdo a la NI 7, adecuada a las modificaciones de la NI 18. Y las notas tienen una nueva estructura. En principio, pides revelar solamente aquellas transacciones e informaciones relevantes que no estén en los estados financieros. Es decir, poner otra vez la misma cuenta de lo que está en el balance como nota no corre por la norma. Y es que se revele saldo de origen, movimiento, alta, baja, saldo al cierre, comparado siempre con el ejercicio anterior. Veamos algunas cositas de las notas. Esta es un poco lo que requiere. Hay una estructura básica. La gerencia siempre tiene la libertad de que defina su política contable. Recuerdan ustedes que la NI 8 se llama políticas contables, errores y estimaciones contables y errores, ¿verdad? A partir de la vigencia de la NI 18 se va a llamar bases para la preparación del estado financiero. Ya no va a ser más políticas contables, errores, estimación y errores fundamentales. Ya no va a ser así. Medidas definidas por la gerencia. Recuerdan que hablamos brevemente de comentarios de la gerencia, que vamos a volver a hablar un poco más en detalle. La gerencia tiene que generar un informe. Básicamente, 3 documentos se preparan de manera simultánea. Un informe de los estados financieros con reporte de sostenibilidad, información revelada sobre sostenibilidad de la dirección. Otro informe de la misma dirección y un comentario de la gerencia que le llama así, que tiene una serie de exigencias. No es que repite lo que está en los estados financieros, sino los juicios, los criterios que han utilizado para definir distintos, ya sea reconocimiento, medición o lo que fuere. Se llama medidas definidas por la gerencia sobre el rendimiento de la gestión. Le interesa que le reporte de cada generación de ingresos cómo se reportó esto, si de verdad se cobró, si es una cuenta antigua, si no es antigua y por qué se mantiene, cuál es el criterio de la gerencia para informar en los estados financieros. Pide que la gerencia también hable del capital y alguna otra información que crea relevante. Si ustedes recuerdan de cualquier edición de las normas, tendrán en mente que, por ejemplo, la edición 23 de la norma tiene el comentario de la gerencia desde hace bastante tiempo. El documento se había publicado en septiembre de 2010 y entró en vigencia a partir de ese año. El problema que dice el inversionista es que los comentarios de la gerencia
El documento genera amplia libertad para la entidad que informa de revelar lo que quiera como quiera y si quiere. No es obligatorio, es voluntario. Y los inversionistas dicen, lo poco que recibimos, dicen cualquier cosa, no nos interesa, no nos sirve. Literalmente así dice. Y la introducción de este documento, de por qué se modifica, dice claramente así. Por ello, se plantea una estructura. En otra ocasión, cuando hablemos de comentarios de la gerencia, tendríamos más tiempo y podemos hablar 4 niveles de la estructura del comentario de la gerencia. Tiene 15 capítulos. Creo que tenemos alguna cosita de eso. De los 15 capítulos, 12 son para revelar información. De 12 áreas. 6 temas específicos y 6 áreas específicas. Esto ya lo comentamos. Esto ya lo habíamos adelantado cuando hablamos de la categoría. Y aquí está cómo se debería de resumir esto de los requerimientos. Este es un formato del propio IASB. Las primeras 2 líneas, para nosotros venta, menos costo de venta, menos gastos relacionados con ello. Lo operativo se clasifica en actividad operativa. Esto tiene su desglose, puede tener las cuentas detalladas como uno quiera, y eso genera un resultado del periodo por operaciones, así como tenemos un flujo efectivo, entrada neta de efectivo por actividad operativa. Acá ganancia neta o pérdida neta por actividad operativa, hasta ahí. Luego viene una participación en el resultado de las asociadas para aquellas entidades que tienen matriz, ya sea local o en el exterior, y tienen asociadas, vinculadas e incluso negocio conjunto. Se revela por separado porque son actividades que no se puede agrupar en ninguna otra de las 3 categorías que se plantea. Es un poco una especie de una sublínea, no es para todos, pero aquellas entidades que están obligadas a aplicar IFRS y tienen esa característica, tienen que revelar ahí. Sumado a esto, nos genera resultados por operación en periodo e ingresos y gastos de asociar el negocio conjunto, otro nuevo resultado. Luego viene por las actividades de inversión, participación en el resultado de la, esto se repite nomás, ingresos por inversión o gasto por inversión, esto se repite, les pido disculpas, no me percaté de eso. Y ahí, del resultado por actividades operativas y de negocio conjunto y asociada, más los gastos y los ingresos por actividad de inversión, genera el resultado del periodo antes de financiación e impuesto a las ganancias. Otro nuevo resultado. Viene la actividad de financiación, ingresos que captan por actividad de inversión, por crédito, por instrumentos financieros, títulos, lo que fuere, y los gastos relacionados con instrumentos financieros también, y algunas reversiones en caso de que alguna entidad esté obligada a hacer reversiones, ya sea por la norma propiamente o por algunas regulaciones, como el caso de nuestro Banco Central, que las entidades financieras están obligadas a revertir las previsiones cuando cobran y suspender el devenimiento de intereses cuando la mora alcanza determinados criterios que la normativa establece. Con ello tenemos el resultado ante el impuesto, luego vienen las operaciones y finalmente el resultado del ejercicio. Bueno, después tenemos lo que habíamos comentado previamente también, el tema de la sostenibilidad, esto de revelación. La norma de sostenibilidad número 1, que se llama información general a revelar relacionada con la información financiera. Esta norma es una norma muy corta, breve, pero es una norma general, casi como el marco conceptual. Y la siguiente norma es la sostenibilidad número 2, por eso traemos la sostenibilidad número 2 en la parte de guía. La norma tampoco es muy larga, pero tiene bastante cosa, y estas guías son las que permiten medir
lo que quiere la norma. Por decirle, invento un párrafo, si el párrafo 17 de la norma internacional de información financiera de sostenibilidad número 2, información a revelar sobre el clima o relacionada con el clima, dijera que la entidad deberá revelar la cantidad de gases de efecto invernadero capturada, cuánta tonelada de dióxido de carbono capturó la entidad, medible, cuantificable, verificable, con auditoría externa, la entidad revelará de acuerdo a esta guía, a estas métricas. Probablemente sea muy opaco esto porque la letra es muy pequeña, la intención no era traer 10 diapositivas, sino más bien para que vean lo que nos espera a nosotros como profesionales contables. Uno puede decir, no, pero mi firma puede ser una entidad de servicio, no emite gases de efecto invernadero. Habría que ver, probablemente esté emitiendo metano, lo suficiente como para poder estar obligada a la entidad a medir esto y revelar. El gran problema que vamos a tener es quién mide. El contador no está para medir, el contador está para preparar información. Alguien le tiene que traer. Entonces, tranquilo, ¿para qué nosotros vamos a tirar eso si otro va a aplicar? ¿Y cómo vamos a contabilizar? Nosotros vamos a registrar y preparar información como si fuera verdad, si no sabemos si es verdad o no. La confianza en el gerente que prepara la información, no, pero ¿cómo no me puede mentir si es su empresa? Confianza mata al hombre, dice una versión popular, y le embaraza a las mujeres. Dicen, por ahí yo no sé. Bueno, estos volúmenes son 68, acá hay 34. Algunos les voy a citar, como por ejemplo el 16 bancos comerciales que tenemos en el país. El 17 seguro, tenemos algunas cuantas compañías de seguro en Paraguay. Vamos a buscar 8, a ver un poquitito. Comercio electrónico, el 4. Fabricación de electrodomésticos, puede ser que no nos afecte mucho. Materia prima. Después, a ver un poquitito por acá. Alimentos procesados, bebidas no alcohólicas, agua, gaseosa, carne, aves y productos lácteos. Tenemos minorista de distribución de alimentación, bebidas alcohólicas, productos agrícolas, financiación hipotecaria. Quiero ver por ahí si tenemos restaurantes, seguro que tenemos acá. Inmuebles, servicios inmobiliarios, gestión de residuos, productos de pulpa y papel, pila, equipo electrónico, contenedores de envase, productos químicos, casino y juego de azar. Si de repente alguien tiene un cliente casino, está a disposición el volumen 51 de la guía de aplicación de la NIF Sostenibilidad número 2. Después tenemos aquí hardware, comunicación, semiconductores, servicios de software, tecnología de información, servicios de telecomunicación. Todas las normas tienen una parte que se llama objetivo y métrica, y en general se mide tonelada de dióxido de carbono o una revelación cualitativa, relato, un documento escrito informando cómo mide la gerencia. Y hay 3 cuestiones que le interesa a los inversionistas: la captura de gases de efecto invernadero, que es el producto A, por llamar de alguna manera, la norma no dice eso; la disminución de la producción de gases de efecto invernadero, que también le gusta mucho; y el tercero es la cadena de suministro, la disminución de los gases a través de la cadena de suministro. Aquellas entidades que tienen una economía verde, que no produce supuestamente nada de gases de efecto invernadero, tienen que también demostrar cuánto genera de alguno de los 7 gases en cuanto a tonelada de dióxido de carbono. Los comentarios de la gerencia son parte complementaria, no son partes de la información financiera como si son las normas de sostenibilidad. La información sobre sostenibilidad es parte de los estados financieros. Los comentarios de la gerencia son un informe que complementa los estados financieros para propósito general siempre. Bueno, ¿qué más tenemos? Sí, les habíamos comentado casi al inicio de que estos comentarios de la gerencia tienen que tener
áreas específicas, temas claves sobre los que debe de informar el comentario de la gerencia, la gerencia. No agarrar y poner cualquier cosa como no le gusta a los inversionistas. Estos son los temas claves, las características claves del mercado de la entidad, del modelo de la entidad. Cuando uno ve así un video le asusta, pero cuando analiza bien, hay dos cuestiones centrales sobre lo que se tiene que vincular todo esto que pide: modelo de negocio de la entidad y la estrategia que adopta la entidad para mantener ese negocio en funcionamiento a corto, mediano y largo plazo. El largo plazo, reitero, se mide hasta 100 años. Esto no es una información histórica nomás. Habla, otro tema clave es aspecto clave de la estrategia, la característica del modelo de negocio 1, aspecto clave de la estrategia de negocio 2, recursos relacionados, qué recurso se aplicó, cómo se aplicó, quién aplicó, para qué aplicó, riesgo clave, cuáles son los riesgos que tiene la entidad en términos de comentario de la gerencia, según la creencia de la gerencia, que se puede contradecir con su propio informe y con el informe del auditor independiente de repente. Si la gerencia miente acá, se va a contradecir con su informe de sostenibilidad que revele sobre los mismos temas en alguna parte. Factores y tendencias clave del entorno, que el riesgo tiene la entidad por el entorno, la competencia comercial, nacimiento de un nuevo modelo de negocio que pueda fundir. Blockbuster, recuerdan ustedes el Blockbuster de 2008. Blockbuster era lo que nosotros teníamos acá en cada esquina, alquiler de película. ¿Qué pasó de esos locales? ¿Hay todavía? Cuando al ejecutivo, al CEO, le preguntaron en el 2008 si qué opinión le merece YouTube, y sale y dice: no figura en mi radar, no hay, no existe. Bueno, Blockbuster desapareció en el 2009. YouTube cada vez más potente en nuestras comunicaciones a través de YouTube. Recuerden que yo estoy en el exterior. Hablando un poco de eso, porque prometí comentarle acá brevemente al inicio, no fue un error del locutor, del presentador, así está en el documento, pero porque yo estaba en el exterior y tenía miedo de los sacamientos se tiene un rato. Broma. Aspecto clave del rendimiento financiero. De vuelta, rendimiento financiero, ¿cómo tuviste los ingresos que dijiste en el estado de desempeño financiero? ¿Tu estado de resultados coincide con tu comentario acá? ¿Cuáles son los criterios que utilizaste? Recuerdan ustedes que en la nota nos pedía la medición que la gerencia determinó o utilizó para generar los ingresos e ingresos. Los siguientes temas son también 6 áreas. La anterior era 6 temas y ahora hablamos de 6 áreas. La relación que existe entre estas 6 áreas del comentario de la gerencia: en primer lugar está el entorno, el riesgo, modelo de negocio de vuelta, estrategia de negocio, recursos y relaciones utilizados para generar rendimiento financiero y también presentar situación financiera. No nos debería de preocuparnos mucho estos comentarios de la gerencia, porque como contador público dependiente o independiente, nosotros no estamos convocados para preparar esto. Es la gerencia la que tiene que preparar, tipo memoria. Ni pareció a la memoria, pero solo a modo de referencia, la memoria del directorio prepara la gerencia. Y a veces encontrar media página, a veces encontrar un libro. Los bancos, si ustedes revisan la memoria del directorio de la sociedad, van a encontrar informaciones sumamente relevantes. Ellos están alineados a esto. Eso tiene que preparar la gerencia. Ahora, cuando nosotros actuamos como contador dependiente, deberíamos de advertirle cuando ellos se equivocan. Para lo cual tenemos que conocer esto. Si esto no conocemos, difícilmente podamos entender. De hecho, si vamos a declarar, de acuerdo a lo que dice el párrafo 16 del ANI 1, que la información preparada por la entidad está de acuerdo con IFRS, se tiene que declarar eso en una nota. Tiene que decir claramente: estos estados financieros fueron preparados
de acuerdo a los requerimientos de la norma internacional de información financiera, y probablemente tendrían que decir, y de sostenibilidad, si es que la información de sostenibilidad también se presenta como parte integrante de esto. Salvo que esos estados de informe de sostenibilidad se presente en otra parte, en cuyo caso debería referirse dónde se encuentra esto, porque se publica a la misma fecha todos. Bueno, finalmente, y esto sí, ya al final, porque creo que estamos cerca de la hora por lo menos, los 7 gases de efecto invernadero, estos asuntos no son nada nuevo, tiene 30 años casi, 30 años casi, porque desde el 1997 ya se empezaba a hablar de esa cuestión. El protocolo Kioto de 1997, que estableció un compromiso de 180 países, después se añadieron otros más, hoy ya son más de 206 estados y territorios independientes, o de alguna manera que tienen gobierno propio. De ellos son 200 quienes se adhirieron al protocolo de París de 2015. Estos son los gases que en aquel entonces se comprometieron los países suscriptores, entre ellos Paraguay, del protocolo de Kioto, de mantener a 1,5 grados inferior a la temperatura media del universo que estaba vigente en los años 1800, antes de la era industrial. Ustedes me corrigen si estoy hablando de los años, pero más o menos así, antes de la era industrial, porque se cree que desde la era industrial la temperatura global ha venido creciendo. Y el año pasado, recordarán ustedes que a iniciativa de la Cámara de Diputados, el presidente de la República ya lo había aprobado la ley de carbono, 7190, si no estoy errado del número. Casualmente, la Cámara de Diputados lo había presentado y aprobado como proyecto el 4 de octubre, y el 4 de octubre el Papa Francisco, por más que el Papa opine solamente para la Iglesia Católica, podemos estar algunos de nosotros que no sea católico, yo soy católico, pero hay libertad de religión, emitió un documento para todos los que quieran leer, en donde le advierte al universo del riesgo grave de que Groenlandia quede árida, sin hielo, sin agua, sin nada, si es que continúa con la velocidad del gas de efecto invernadero, con la emisión de gases de efecto invernadero. Según el Papa, actualmente, en junio del año pasado, se había llegado a un tope de 423 millares de toneladas de dióxido de carbono en el universo. Anoche escuchamos en la universidad una tesis que hablaba más o menos de esto y decía que la cuestión de gases siempre existió. Los gases de efecto invernadero es una cuestión natural. La Tierra, con sus componentes seres vivos, genera gases de efecto invernadero a través del dióxido, que es uno de los más potentes. El problema es que el complemento que nosotros generamos por nuestras actividades, por la depredación de los bosques, por la industria, con ello estos gases suben a una cantidad inmensa que en vez de calentar la tierra a un nivel para que se pueda habitar, porque si no moriríamos todos de hielo, de frío, si no hubiera dióxido de carbono, la temperatura terrestre sería tan fría que no habría vida, al igual que otros, según se dice, en otras latitudes del universo. Y ahora el efecto es contrario. Ya se supera un límite permitido, lo que la naturaleza permite para equilibrar y que haya vida, ya se supera demasiado eso. Aproximadamente 42% se incrementó en los últimos 30 años. Y si sigue la velocidad, a cortísimo tiempo superaríamos 2,5 grados más de temperatura global, y con ello nadie vive. Nadie vive. Ni plantas, ni animales, ni seres humanos. ¿Dónde vamos a vivir? En Marte. Busquemos un pasaje para ir a Marte, pero ahí tampoco se puede vivir, no hay agua, no hay. En fin. Bueno, de eso trata un poco. Y los 7 gases de efecto invernadero, todos medidos en dióxido de carbono, CO2, son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono, trifluoruro de nitrógeno
perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. 7 gases de efecto invernadero. Este es el desafío. No tengan miedo de la temperatura. Si eso va a ocurrir, va a ocurrir. Nosotros como contadores probablemente no vamos a poder solucionar esto, pero con nuestro informe podemos construir fuertemente. Muchas gracias.